Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Prosiguiendo con el análisis de la historia nacional, vamos a abocarnos a una de las etapas quizás más tristes de la misma. Una vez finalizada la ruptura del proceso de la Revolución Nacional y después de todas las medidas que adoptó, que evidentemente van a cambiar el derrotero, el rumbo del país, se va a generar un lapso de casi 18 años de existencia del país, en el que va a primar justamente eh, la dictadura. La dictadura, en el sentido más duro que podemos conocer, que es la que generó toda esta conexión entre las dictaduras latinoamericanas, que es conocida como el Plan Cóndor. Permítame, vamos a compartir. No esta, déjenme un segundo, por favor. Esta de acá. Entre 1964 y 1982 va a generarse, como les indicaba, un proceso en el que los derechos van a estar conculcados. Justamente se pierde lo que se llama, en términos jurídicos políticos, se pierde lo que se llama el Estado de Derecho. El Estado conculca, es decir, absorbe, limita los derechos de la sociedad. El concepto más claro, en el diccionario de ciencia política Norberto Bobbio, es el régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar leyes a su voluntad, promulgarlas y modificarlas. Las características que manifiesta una dictadura son estas de acá. No las voy a leer porque las voy a explicar una por una. Primer característica es un gobierno de facto, es decir, el gobierno se genera a partir de un proceso que es inconstitucional. De facto significa de golpe, ¿no? Sin que pase por los mecanismos lógicos de la democracia, el voto en este caso. A través de la violencia, a través de una revolución, a través de la renuncia del presidente y un proceso en el que no se persigue los pasos lógicos de la democracia. Es un gobierno que elimina la separación de poderes, la independencia y la separación de los poderes, al más puro estilo de Charles de Montesquieu, del barón de Montesquieu, que indicaba que los poderes del Estado tienen que estar independientes y separados. En una dictadura, los poderes del Estado confluyen directamente en el poder ejecutivo. Tanto el poder legislativo, el poder electoral y el poder judicial, que son los tres poderes más el ejecutivo que en este momento conviven en la constitución política del Estado, los tres van a confluir en el poder ejecutivo y van a estar sometidos a él. Eso hace una dictadura. Hoy hay una oligarquía que va a ejercer, ¿no?, una élite, una clase social, la que va a ser la beneficiaria del poder en una dictadura, ¿no? Generalmente vinculadas a grupos de poder, ¿no?, de la derecha, generalmente. Pero vemos que también se puede dar fácilmente desde la otra orilla del río y ser grupos de izquierda los que lleguen a dominar que se conviertan en esa pequeña oligarquía. Esta minoría selecta se pretende tener un estatus superior a los demás. La arbitrariedad es total, ¿no? Es decir, puesto que no hay un Estado de Derecho, puesto que nada se maneja en el ámbito de la Constitución, la arbitrariedad va a ser total. El Estado, a partir del gobierno, va a generar ese ambiente de represión, ¿no?, que están alejados totalmente de la ley, de la lógica y de la razón. Estas dos caricaturas grafican perfectamente esa situación que les digo. La ley, que es el policía, reclama a un asesino que acaba de matar a alguien que está prohibido fumar, ¿no?, cuando es evidente que él es el culpable del asesinato. Pero aparentemente parece estar más próximo al régimen que lejos de esta persona de acá. Este señor que pretende decir algo es multado por cuanto no puede manifestar su versión de la realidad. Se suspenden
el Estado de Derecho, a lo que me refería antes. En la Constitución Política del Estado hay una lista de derechos de las personas que es inmanente a ello. Esto tiene su origen en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que se sancionó inicialmente durante la Revolución Francesa y que posteriormente la ONU desde 1948 lo tiene en su carta, en la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Hombre. Como les decía, son derechos inmanentes a la persona. Los hombres lo tienen ese derecho, hombres y mujeres, lo tienen ese derecho solamente por el hecho de ser humano, ¿ya? Es, por ejemplo, el derecho a la locomoción, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de reunión, derecho a la libre iniciativa. Todos estos derechos son conculcados, son limitados al máximo dentro de una dictadura. Las elecciones, obviamente, si el Estado, si el gobierno entra por la forma arbitraria de facto, de golpe, entonces obviamente escapa de sus posibilidades reales invitar a que el pueblo se manifieste a través de las urnas, ¿no? Eso está totalmente prohibido. La censura de los medios de comunicación no pueden decir lo que quieren a menos que tengan mucho poder, ¿no? Pero se evita al máximo de que se manifiesten públicamente. Una de las formas más clásicas es la de comprar medios de comunicación. Desde hace unos 14, 15 años atrás, hay un gobierno que ha empezado a comprar todos los medios de comunicación, ¿no? Por lo que se convierten en portavoces de la opinión de ellos, ¿no? Y limitan al máximo la voz de la opinión, de la oposición, perdón. Los partidos políticos son declarados ilegales, ¿no? No solamente ilegales, son proscritos algunos de ellos, prohibidos de que existan, no solamente de que aparezcan, sino de que existan inclusive, ¿no? Se elimina la oposición de esa manera. La represión, esto es muy clásico también en la dictadura, por cuanto justamente se pierde el Estado de Derecho, se pierde también todo lo que tiene que ver directamente con la capacidad de defenderse ante este Estado. Es un estado de indefensión, se llama, porque no hay defensa. Me pueden arbitrariamente hacer desaparecer, encarcelar, torturar, inclusive matar, pero no tengo opciones de hacer nada, por cuanto un estado de represivo elimina toda esa posibilidad de ayudarlo. Todos los mecanismos de defensa de los derechos humanos desaparecen, por lo que es muy fácil y muy posible hacer uso de la violencia en todas las manifestaciones públicas o sociales, políticas o sociales. Se pretende tener una duración indeterminada en el poder, ¿no? Se pierde el principio de alternancia. Yo tengo un periodo de gobierno de tal año a tal año. Si corto ese periodo, entonces, perdón, una vez terminado ese periodo, tengo un periodo más de posibilidad de continuar en el poder, por cuanto hay un mecanismo de reelección. Pero después de eso ya no puedo más. Es la última posibilidad constitucional de proseguir. Pero quien por cuanto tiene el poder absoluto, encuentra la forma de continuar, lo hace una, dos, tres, cuatro, las veces que consideren necesaria o las cuales le dé la gana de continuar en el poder. ¿Cuáles son los antecedentes que llevaron a que Bolivia entre en este tiempo de dictadura? Ya le habíamos comentado cuando cae el gobierno de la Revolución Nacional de Paz y Tesoro en 1964, pasa por el poder dual en América Latina, obviamente en Bolivia también. Hay un libro que realmente es la clave para entender el poder dual. Yo se los hablé de manera muy somera, les comenté de manera muy superficial. Poder dual es cuando el gobierno oficial, el gobierno formal, el que surge a partir de las urnas o el de una revolución, el gobierno formal convive con el otro gobierno que va a tener inclusive mucho más fuerza que el formal. Lo va a limitar al máximo en torno a las medidas que ellos puedan sacar, las pueden vetar eventualmente, y si las aprueban recién, si el poder dual, el poder paralelo, aprueba las medidas del gobierno formal, recién sale a su aplicación. Eso es lo que sucedió con la creación de la Central Obrera Boliviana
y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en un primer momento de la Revolución Nacional. El poder que que asumieron estas dos instancias definieron las políticas de la revolución en su momento y prácticamente acompañaron permanentemente, ya sea de manera velada, de manera abierta o de manera eh, eh, clandestina, los destinos del país, ¿no? En el libro que yo me refiero, que se llama El Poder Dual en América Latina, de René Zabaleta Mercado, se explica, pero a la perfección, cómo no solamente en Bolivia, sino en otros países también convive el poder formal con un poder paralelo. La confrontación este-oeste también va a ser una espada de Damocles encima de los gobiernos de la Revolución Nacional que van a romper con, con el proceso revolucionario por cuanto el área de influencia norteamericana se veía afectada con la existencia del movimiento nacionalista revolucionario que tenía una clara tendencia hacia el socialismo, aunque no el formal, sino las decisiones que tuvieron después. Walter Guevara Arce, no, Walter Guevara Arce más bien fue más derechista, pero sí Juan Lechín Oquendo y la COP y Guillermo Lora con su tesis de Pulacayo. Estas situaciones marcaron una alerta dentro del Departamento de Estado norteamericano, por lo que financió a René Barrientos Ortuño para que rompa con el proceso de la reforma agraria, por cuanto consideraban de que se estaba acercando demasiado al comunismo, cosa que no necesariamente fue así. Los mecanismos los organismos internacionales que buscaban aplicar medidas económicas de tipo liberal en un estado en el que eran permanentemente presionados por la COP como poder dual, ¿no? Y vetaba permanentemente esas posiciones de, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Veamos ahora directamente cómo se plantean los tiempos de dictadores. El general René Barrientos Ortuño es el primero vicepresidente de, de Víctor Paz Estenssoro en 1964, financiado por el Departamento de Estado norteamericano para romper con la Revolución Nacional, ¿no? Y rompe lo que en teoría política se llama el empate suma cero. Barrientos acudió a la violencia para eliminar el factor central obrero boliviana y genera ese estado de indefensión, se suspende el Estado de Derecho y empieza la represión a los sindicatos, aunque estos siguen funcionando de manera clandestina. Se implementa un liberalismo absoluto, es decir, económicamente se suspenden todas las medidas favorables y las conquistas del sector obrero, ¿no? Y se apoya más bien al sector patronal. Hay un contubernio entre los mineros y a los empresarios, ¿no? Justamente para promover este tipo de sistema económico y se genera el enemigo interno, ¿no? Es decir, toda la sociedad es un enemigo potencial, por lo tanto, los mecanismos de represión son los que van a participar permanentemente en la búsqueda de reprimir a ese enemigo interno, que éramos todos. Es decir, todos somos sospechosos de comprometer al nuevo tipo de Estado que Barrientos llamó el Estado de Reconstrucción Nacional. Hay una intromisión, injerencia norteamericana. Las decisiones de Estados Unidos van a marcar la clave en el proceso, durante todo el proceso de los dictadores, y aparece el Che Guevara en Bolivia con su revolución fallida, muy mal organizada y obviamente con un desconocimiento total de la realidad boliviana. Quizás en otros países pudo haber tenido éxito, pero evidentemente Bolivia no fue política ni socialmente el caldo de cultivo necesario para una revolución. Se lo consideró un punto importante geográficamente porque es el centro del país, del continente sudamericano, del cual se pretendía irradiar la revolución al resto del continente. Obviamente no se dio y el Che muere en este país. Le continúa a Barrientos, Obando inicialmente y Juan José Torres.
Ambos, especialmente Juan José Torres, tuvo la astucia, no la astucia, tuvo la visión por cuanto él manifestaba una conducta progresista, es decir, favorable a los movimientos obreros, tuvo la visión de hacer un pacto entre los militares y la Central Obrera Boliviana, por el cual se los sacaba de la clandestinidad, se les permitía actuar, pero con medida, ¿no? De tal suerte que en base a ciertos factores teóricos y la necesidad de recomponer los mecanismos de control social, se reactiva nuevamente el Congreso Nacional, pero bajo una óptica muy parecida a los soviets de la Unión Soviética, ¿no? Tipo asambleas populares en las que a partir de, no partidos políticos, sino más bien grupos corporativos, mineros, eh, mineros, campesinos, pueblos indígenas, los pueblos indígenas no tenían mayor fuerza, empresariados privados, pero de una manera muy minoritaria, ¿no? Participaran de ellas defendiendo exclusivamente sus áreas específicas de trabajo. Evidentemente, no se pudo controlar, se generó un caos inusitado. Las presiones de la izquierda nacional eran muy fuertes para volver a este país comunista y la simpatía que tenía Torres por estos tipos de movimientos que se generaron en todo el continente americano. Militares progresistas hubieron en Brasil, en Argentina, en el Perú, ¿no? Velasco Alvarado, un ejemplo muy claro de ello. Presionaron de manera internacional muy fuerte, por lo que nuevamente la alerta norteamericana provoca la desintegración de esta posibilidad. Prosigue el septenio de Hugo Banzer Suárez, declarado anticomunista, que entra al poder aliado con dos partidos políticos, el MNR, el de la Revolución Nacional, y Falange Socialista Boliviana, también producto de la generación del Chaco, ¿no? Estos dos partidos ya se declaran derechistas, bueno, el MNR se declara derechista, Falange ya era, siempre lo fue, pero el MNR, esperando justamente que porque Balser también caía dentro de esa órbita de los militares progresistas, PS, que era anticomunista, esperaba tener la posibilidad de continuar con el proceso del nacionalismo revolucionario, que no, como en algún momento lo expliqué, no era necesariamente comunista, era la generación y la creación de la burguesía nacional, es decir, crear una gran clase media, no empobrecer a la clase media, sino que la pobreza se eleve un poco hasta la clase media y esa conforme el gran estamento de sostenibilidad del Estado Nacional. Pero Banzer tenía la necesidad y la instructiva de detener cualquier posibilidad de avance del comunismo, por el cual la alianza que se genera con el golpe, que funcionó bien desde el punto de vista de la aceptación de la sociedad, se rompe en 1973, el golpe fue en 1971, durante casi 4 años conviven los dos partidos con el general Banzer en el poder, pero en 1973 se rompe e inicia una de las dictaduras quizás más crueles, no la más, la segunda más, ya vamos a ver, la más cruel de la historia boliviana. El septenio de Hugo Banzer Suárez es favorecido con el boom petrolero, los créditos a partir de la existencia que se daban con la garantía del petróleo que teníamos en nuestra tierra, créditos blandos por cuanto los intereses eran muy bajos, endeudaron al país de una manera increíble, ¿no? La deuda creció en casi 2.000 millones de dólares. En 1965 nuestra deuda alcanzaba 400 millones de dólares y con el ritmo de crecimiento de los intereses del 17%, llegamos a endeudarnos hasta 1978 en esos 2.000 millones de dólares a los que hacía referencia. Deuda de la que solamente pudimos liberarnos con un plan que se generó ya en la democracia, en el gobierno, empezó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y prosiguió con el de casualidad en el de Hugo Banzer Suárez, pero ya democrático, en el 1989, 2000, perdón, en el año 2000, y con Tuto Quiroga se consigue el alivio de la deuda externa de un programa internacional que se llamó HIPIC, en sus términos ingleses, que era alivio de la deuda externa de los países más pobres.
Como comentaba, uno de los periodos más tristes de la historia nacional es este septenio. Hay masacres, Crisa Tarata, este, se reprime de una manera muy cruel, ¿no? Ya habíamos aumentado que aumentó la deuda pública, aumenta la represión, muertos, desterrados, exiliados, botados del país, presos y desaparecidos, ¿no? Hay una demanda de apertura democrática que es desconocida, lo que genera más represión, el enemigo interno es mucho más fuerte. Se genera en todo el continente sudamericano un plan que se llamó el Plan Cóndor, que era una coordinación entre todas las dictaduras de América del Sur, la argentina, la brasilera, paraguaya con Stroessner, la peruana, la venezolana, todas las dictaduras, especialmente las que están alrededor de Bolivia, se coordinan para generar eh, la eliminación de la oposición. Argentina envía sus presos políticos a Bolivia para que desaparezcan. Bolivia los manda a los países vecinos y de esa manera se consigue la desaparición total y absoluta de estos presos políticos, ¿no? De los enemigos serios del régimen dictatorial. El Plan Cóndor se llama eso. Un libro de la Iglesia escrito en 1982, Bolivia Nunca Más, de la Conferencia de Paz y Justicia de la Iglesia, comenta muy notoriamente este asunto del Plan Cóndor y cómo desaparecían los enemigos de la dictadura. En 1978, la Central Obrera Boliviana, clandestina, empieza a generar una serie de protestas en el país, pequeñas, pero, pero múltiples en muchos lugares. Las mujeres de los obreros mineros empiezan a hacer huelgas también en varios sectores del país, reclamando los derechos humanos, de tal forma que en 1978, ya también producto de la crisis económica que se venía viniendo por la caída del precio del petróleo y la deuda externa que se mantenía, entonces Banzer llama a elecciones nacionales en 1978 para democratizar el país y liberarse él de la presión internacional por el retorno a la democracia ya de muchos otros países que conformaban el Plan Cóndor del que mencioné anteriormente. Gana el candidato de Banzer con fraude, ¿no? Porque Banzer aún pretendía continuar en el poder, pero ya no directamente, sino a través de un candidato democráticamente elegido. Gana el candidato de Banzer, otro militar, que ante la protesta, Banzer se exilia y este hombre queda en carácter de dictador también, pese a que había ganado las elecciones de manera fraudulenta. Un fraude vulgar, grosero, donde los votos aparecen de la nada y en lugares donde habían mil votantes aparecen hasta 5.000, 6.000 votos en las ánforas de esos lugares donde habían apenas 1.000 votantes. Así de absurdo el fraude. Es parte también de una ridiculización que se nos hizo en la prensa internacional como uno de los fraudes más tontos, digamos, de la historia mundial. Hay un periodo entre urnas y fusiles. El gobierno de facto del militar que fue apadrinado por Banzer cae también con otro golpe de Estado, pero que dura muy poco tiempo y empieza a generarse conversaciones entre los partidos políticos para aperturar la democracia institucionalizada en este país. De esa manera se convoca una elección, gana la Unión Democrática Popular encabezada por Hernán Siles Suazo, que no logra eh, investirse de presidente porque otro golpe de Estado rompe esta posibilidad. Y este es un periodo en que se genera un par de elecciones más donde vuelve a ganar Hernán Siles Suazo, pero que en ninguno de los casos se consolida como presidente porque otros golpes de Estado mantienen sucesivamente la inestabilidad política. Era un momento en el que un periodo muy corto, entre 1978 y 1981,
llegamos a tener hasta 11 presidentes, inclusive un día que tuvimos hasta 5 presidentes. Amanecimos con el presidente del día anterior, número 1. A mediodía hubo un golpe de Estado donde subieron 3 presidentes porque era un triunvirato. El jefe de cada una de las armadas, de las Fuerzas Armadas, de la aviación y de la marítima, de la naval, los 3 asumieron como presidente. Eso se llama triunvirato. Y en la noche, uno fuera del triunvirato tumba a los 3 y se convierte en el 5.º presidente en un solo día. Bolivia tuvo en un momento más presidentes que años de vida. Fue una época inconcebible, ¿no? De caricaturas. Nos despertábamos y como chiste ya le preguntamos, ¿y hoy día quién es el presidente? Era obviamente un tiempo de inestabilidad total. ¿Cuáles son los presidentes que sí existieron, que sí pudieron cumplir, aunque sea algunos meses de gobierno? Los democráticos entre el caos. Walter Guevara Arce, que fue nombrado presidente del Congreso cuando la primera elección en la que ganó en 1978, la primera elección en la que ganó la UDP, Walter Guevara Arce era presidente del Congreso y se decide nombrarlo el presidente hasta convocar a una nueva elección. El reglamento, o sea, la ley electoral define que cuando se generan este tipo de situaciones en las que hay un presidente provisional, tiene hasta 12 meses para llamar a una nueva elección. Hasta los 12 meses ya tiene que haber un nuevo presidente elegido de las urnas. Evidentemente no duró ni 4 meses, otro golpe de Estado lo tumbó. Lidia Aguilar Tejada, que fue presidente del segundo Congreso elegido cuando gana Hernán Siles Suazo en su segunda elección, asume la presidencia, esta vez durante un año entero, y que es tumbada que es la primera mujer presidenta en Bolivia que existe. Este es un hito histórico también en Bolivia. Su gobierno fue muy importante para la reivindicación de derechos de la mujer, ¿no? La primera mujer boliviana, Elba Ojara de Gemio, es también parte de este gobierno, la primera mujer ministro, perdón, y la que impulsó grandes cambios en este país. Pero como le decía, no duró mucho. Su primo, el primo de Lidia Aguilar Tejada, Luis García Mesa, Luis García Mesa Tejada, primo hermano inclusive, y que era a la postre comandante del ejército, es quien la tumba, la derroca y va a generar, como le decía, este gobierno que no solamente es represor, asesino, sino además está íntimamente vinculado al narcotráfico. Es uno de los gobiernos más torpes de la historia por la represión, muerte de desaparecidos, desterrados y presos. Hay un desprecio generalizado, en la comunidad internacional, ¿no? De la foto es Luis Arce Gómez, que era su ministro del Interior, el encargado del orden interno del país, que en algún momento en un mensaje oficial indica que los opositores tienen que andar con el testamento bajo el brazo, porque ante cualquier motivación que exista, los van a matar, obviamente. ¿Para qué uno tiene su testamento si no es para morir? Entonces, directo y claramente dijeron, los opositores anden con el testamento por el brazo porque en cualquier momento los limpiamos. En un momento determinado, quien cae muerto es Noel Kempff Mercado, una pista clandestina en la serranía de Caparuch, en lo que hoy en día es el Parque Noel Kempff Mercado, en la zona de la provincia de Velasco. En esa zona encuentran una pista clandestina en un viaje científico. Noel Kempff era biólogo y estudiaba las especies que habían en la región oriental. El narcotráfico se encuentra con Noel Kempff y lo asesina. Esto marcó ya la gota que derramó el vaso. La comunidad internacional demandó urgente el cambio de gobierno e inmediatamente Guido Vildoso, el presidente que sobrevive al derrocamiento de Luis García Mesa, asume el poder y convoca en un lapso no menor a 6 o 7 meses a nuevas elecciones nacionales. Fíjense que Hernán Siles Suazo, que era el vencedor de las últimas 2 elecciones truncadas, asume como presidente y le agradece al último presidente de la dictadura.
Este es Hernán Siles Suazo y este es Guido Vildoso, el último presidente militar que posibilita el ingreso de la democracia nuevamente a nuestro país. El del centro es el presidente del Congreso en este momento del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Víctor Paz Estensoro, que gracias a un acuerdo, Julio Garrett Ayllón, canciller posteriormente de la República, ya en la época de la democracia. Como les decía, no se pudo aguantar más la presión internacional y la podredumbre del narcotráfico. En Bolivia, en Santa Cruz particularmente, el narcotráfico era una cuestión de todo el día. Inclusive los narcotraficantes eran personas muy consideradas. Uno era muy agradecido si tenía un amigo narcotraficante, porque las fiestas que hacían los narcotraficantes en Santa Cruz eran bacanales. Cerraban los nightclubs, o sea, las discotecas las cerraban, piedra libre al trago, a la comida, ¿no? Eran personas de mucho valor en la sociedad cruceña, sociedad que ya mostraba signos de mucha superficialidad. Obviamente no todo, en ciertos estamentos. El 10 de octubre se entregó el mando al último presidente electo, Hernán Siles Suazo, e inicia la era democrática. Estos jóvenes lean su texto, escuchen y vean el video las veces que consideren ustedes necesarias y desarrollen las actividades. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima sesión. Buenos días, buenas